Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queríamos con Débora hacerles una pequeña devolución del trabajo que hicieron en la clase 6 con la wiki, donde fueron colectivamente sistematizando las respuestas a algunas dimensiones que tenían que ver básicamente con pensar nuestra identidad como educadores, educadoras en comunicación, a partir de algunas reflexiones que nos aportaban y algunas entrevistados que son colegas que trabajan en educación secundaria y en institutos de formación docente. En relación con eso, voy a recontra sistematizar o reducir, sintetizar, porque plantearon un montón de dimensiones, un montón de cuestiones muy interesantes, estuvo muy bien planteado el trabajo que hicieron. Y bueno, se abrían como varias puntas, pero me gustaría como retomar las tres cosas o las tres dimensiones que creo fueron como más relevantes o que aparecieron con mayor presencia en el trabajo de la wiki. Y que tienen que ver con pensar, responder esta pregunta respecto de qué hace a nuestra identidad como educadoras y educadores en comunicación, cuáles son esos aspectos que nos construyen, que construyen nuestro rol específicamente, no como docentes en general, sino como docentes en comunicación en particular. Y ahí aparecían, creo que, tres grandes dimensiones en el trabajo de ustedes. Una que tenía que ver con la dimensión política de nuestra intervención, que tal vez es compartida con docentes de otras disciplinas también. Otra que tenía que ver con la dimensión de los saberes del campo comunicacional. Y una tercera que tenía que ver con cuestiones vinculadas con la construcción de lazos sociales y de subjetividades. Arrancó por la primera. Cuando hablo de la dimensión política de la intervención, estoy pensando en varios párrafos, varios planteos que varios de ustedes y varias de ustedes realizaron relacionadas con pensar nuestra identidad docente como comunicadores, comunicadoras y educadoras, fundamentalmente desde la perspectiva que entiende a las instituciones educativas, a la escuela, a los institutos de formación docente, como un espacio, decían por ahí, de lucha por los significados y por las visiones del mundo. Por ahí retomaban a Giroud y recuperaron esta idea de intelectual transformativo y cómo la escuela se convertía en un espacio de lucha por los significados y cómo parte de nuestra identidad como educadoras y educadores consiste en intervenir haciendo explícita, haciendo consciente ese lugar no neutral de la educación y de la escuela. Por otro lado, aparecía una idea que me gustó mucho, recuperaban esta idea de Giroud de autorizar la palabra de las y los estudiantes, reconocer al otro, a la otra, al otro, como sujeto de derecho. En definitiva, esta idea de autorizar la palabra tiene que ver con reconocer a ese otro, a esa otra como sujeto de derecho. Y suponer que el otro, la otra, es un sujeto de derecho es también reconocer lo valioso de sus saberes previos, reconocer sus intereses y reconocer también las situaciones contextuales que lo atraviesan, que la atraviesan. Varios y varias de ustedes hicieron bastante hincapié en la situación de la pandemia, retomando las entrevistas, los audios, y cómo, digamos, en este contexto de pandemia, por ejemplo, el acceso a las tecnologías y la brecha digital, reconocer, digamos, esa situación contextual de los alumnos y las alumnas resulta central para poder establecer cualquier intervención como docentes, cualquier intervención pedagógica. Y sumado a esto de pensar a la escuela como espacio de lucha, pensar en esto de autorizar la palabra de los estudiantes, de mirarlas como sujetos de derecho, aparecía también esta idea de autorizarnos, es decir, autorizarnos a nosotros, nosotras mismas, autorizar nuestra propia palabra, y en ese sentido también ser críticos y críticas de las propuestas oficiales, estatales, en el sentido de posicionarnos conscientemente frente a esas propuestas. Con esto quiero decir, toda propuesta educativa supone un proyecto político-pedagógico, ser conscientes de eso y posicionarnos frente a ese proyecto, ¿no? Para adherir, para resignificarlo o para cuestionarlo. Entonces, la primera dimensión tenía que ver con esta cuestión que denominé un poco generalizándola como dimensión política, lo cual no supone que las otras dos no tengan también connotaciones políticas, ¿no? La segunda dimensión que me gustaría recuperar es esta idea de la dimensión de los saberes.
algunos y algunas de ustedes planteaban esta idea de como saberes, como aportes relevantes del campo de la comunicación a la formación de sujetos que podemos hacer nosotros y nosotras, pensar en no reducir la comunicación a los medios, transmitirle a las y los estudiantes que ellos y ellas todo el tiempo están comunicando, que no existe una linealidad en ese proceso, que es un proceso conflictivo, que es un proceso complejo, que la comunicación supone intercambio, supone interaprendizaje. Después también aparecía esto de ser, además, que nuestro aporte podía tener que ver también con ser facilitadores y facilitadoras de herramientas que brindan los medios digitales y tecnológicos, que resultaba un aporte central en el mundo actual. Y una tercera cuestión que aparecía, un tercer eje que aparecía en esta dimensión de los saberes, tenía que ver con recuperar el lugar de las TIC en la configuración de nuevas narrativas, ser conscientes de cómo la presencia de las tecnologías y los medios reconfiguraron el modo en que hoy se construye y circula el conocimiento por otros espacios que no son solo los escolares, y ahí retomaban al texto de Barbero, de Martín Barbero, que planteaba esta idea. Y en ese sentido planteaban como un aporte de las educadoras y educadores en comunicación poder intervenir utilizando las TIC como herramientas de enseñanza, pero también reconociéndolas como un nuevo lenguaje que es parte de las nuevas generaciones. Un tercer eje, una tercera dimensión que ustedes planteaban en la wiki tenía que ver con la formación de subjetividades y lazos sociales, cómo nuestra identidad como educadoras y educadores en comunicación tiene algunas particularidades vinculadas con cómo aportamos desde nuestras intervenciones a formar subjetividades y lazos sociales. Y ahí aparecían algunas ideas que tenían que ver con lograr transmitir saberes a los jóvenes y las jóvenes, considerando las experiencias de las historias de cada uno y cada una de ellos. También intervenir decían desde el seguimiento y el acompañamiento. Hacían varios ejemplos que recuperaban esta situación de pandemia, pero que podemos pensarla más allá de la pandemia, digamos, en general. Cómo intervenimos trabajando los modos en que se construyen los vínculos, los lazos sociales, cómo construimos en los espacios educativos espacios colectivos, cómo enseñamos a pensar en el otro, cómo generamos empatía, cómo alcanzamos y tratamos de construir, aportamos a la construcción de un proyecto de sociedad solidaria y participativa, decía alguien por ahí. Hacían una crítica a la meritocracia, a la idea de competencia, al individualismo. Es decir, cómo desde este lugar, ¿no?, estamos aportando como educadores y educadoras a construir determinados tipos de subjetividades, más solidarias, más empáticas, más colectivas, digamos, que piensen en el otro y en la otra. En ese sentido, alguien había compartido una imagen, que decía algo así como: no naciste perezoso, machista, arrogante, egoísta, individualista, sino que te fueron construyendo así. Bueno, es importante reconstruir eso, revisarlo. Y bueno, entiendo que nuestra intervención como docentes en comunicación puede ser central, digamos, en revisar las prácticas socioculturales, analizarlas críticamente y en ese sentido poder pensar o problematizar cuáles de esas prácticas construyen ciudadanos y ciudadanos que no aportan a ese proyecto político y social de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática. Bueno, hasta acá la devolución. Muchas gracias a todos y a todas por sus intervenciones en la wiki, fueron más que interesantes y espero que la devolución ponga de alguna manera, intenta sistematizar los elementos centrales que encontrábamos ahí. Les dejo un abrazo.